Radar News. Gracias, son las 7:26, 7:26. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Hay temas importantes, uno de ellos, y el gobernador Mauricio Curi González ha referido, ¿no? Diferentes temas que son fundamentales. Ayer hablábamos con la secretaria de Turismo en el estado de Querétaro, Mariela Morano Campo, para que también se vayan conformando este tipo de proyectos y de desarrollos económicos que son fundamentales. Y un objetivo claro y puntual, y ayer lo refería Curi, en la Sierra Gorda de Querétaro, es abatir la pobreza en el estado de Querétaro como uno de los retos sustanciales y fundamentales para esta administración estatal. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al secretario de Desarrollo Social en el estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lambre. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Mi querido don Aurelio Peña, con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a todas las personas que te escuchan aquí por Radar News. Como siempre, muy amable. Gracias, Agustín. Y obviamente nos tenemos que preguntar cuando hacemos un diagnóstico para poder conocer cuál sería la estrategia, cuáles serían las acciones que se tenían que implementar. ¿Cómo está el tema de la pobreza en el estado de Querétaro? ¿En qué nivel estamos en este 2021 como terminamos el año? ¿Y qué expectativas tenemos al 2022 en esta materia, mi querido Agustín? Claro que sí, don Aurelio, lo comentas muy bien. Creo que cualquier gobierno, cualquier persona que tenga una meta, debe de tener algunos datos, algunos pasos muy claro. Lo primero es tener un objetivo, un rumbo claro, o sea, una meta específica. Y aquí el gobernador lo ha dicho y lo ha repetido en cada uno de los eventos, sin importar si está con el secretario de Desarrollo Social, con el secretario de Desarrollo Sustentable o la secretaria de Turismo, que es tener un Querétaro que busque construir un piso parejo para todas y para todos. Que tengamos un estado más incluyente, más participativo y más justo. Correcto. Esto quiere decir que el crecimiento de Querétaro, que es constante, llegue a cada rincón del estado, llegue a cada persona que hoy no cuenta con este piso mínimo de derechos sociales consagrados en la Constitución. Correcto. Significa entonces que la pobreza, el rezago social son objetivos fundamentales, prioritarios en esta administración estatal en los 18 municipios, mi querido Agustín Dorantes. Es correcto. Mau, el gobernador quiere llevar a Querétaro al siguiente nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que seamos el estado con menos pobreza extrema de todo el país. Hoy estamos entre los 10, alrededor de los 10 mejores estados, pero todavía falta mucho por hacer. Hay 2.9% de la población que hoy vive en condiciones de pobreza extrema y 31.3% de la población que viven en condición de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que la pandemia, que no solamente pegó en Querétaro, sino que pegó en México y que pegó en todo el mundo, ha impactado y menoscabado los ingresos de las familias en Querétaro. Y por consiguiente, ya cuando tenemos un diagnóstico, ¿cómo se mide la pobreza? Se mide muy rápido. A través del ingreso y los derechos sociales. Derechos sociales como educación, salud, seguridad social, servicios básicos en la vivienda, que tengas agua, drenaje, luz eléctrica, que tengas calidad y espacios en la vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengas hacinamiento, o como algunos dicen, que no vivas en amontonamiento, y que tengas una alimentación sana, variada y suficiente, que por cuestiones económicas no dejes de tenerla. Correcto. Si tienes una de estas 6 de carencias de derechos sociales y estás por abajo de la línea de bienestar, que dependiendo si estás en la zona rural o en la zona urbana, pero tengas un ingreso por persona de alrededor de casi 3,000 pesos, entonces vives en condición de pobreza. Y si tienes 3 o más y tienes un ingreso de 1,200 a 1,700 pesos, dependiendo si vives en la zona rural, o urbana, entonces vives en condición de pobreza extrema. Caray. Supongamos, para que la gente que nos escucha lo imagine. Por favor, Agustín. Una persona que no tenga agua, o sea, que en su casa no salga agua de la llave, que sus hijos no vayan a la escuela y que no tengan seguridad social, son 3 carencias. Y que además, por persona, ganen menos de 1,780 pesos en una zona rural al mes, o 1,284 pesos en una zona, en una zona urbana 1,700 o zona rural 1,284. 3,400
es pobreza y 2.247 es pobreza en zona rural. 1.700 y 1.200 es pobreza extrema. O sea, la diferencia es... Sí, te entiendo bien. El ingreso de pobreza es la línea de bienestar, que son alrededor de 3,000 pesos. La línea mínima de bienestar, que es pobreza extrema, son alrededor de 1.500, haciendo el promedio entre zona rural y zona urbana. Correcto. Entonces, tener 3 o más carencias es pobreza extrema, tener 1 o más carencias es pobreza. Una o más carencias, 1 o 2 carencias, digamos, en ese mismo 1 contexto. o 2. Máximo 3. Dependiendo, porque puedes tener 3, pero estar entre la línea, arriba de la línea mínima de bienestar, pero abajo de la línea de bienestar, y entonces vas a seguir estando en pobreza. ¿Puedes repetir, en las zonas urbanas, por ejemplo, cuál sería el índice de la medición de la pobreza? En la zona urbana, pobreza son 3,418 pesos, que es el poder adquisitivo de la canasta básica, más algunos otros servicios como el transporte. Y la línea mínima de bienestar, que es pobreza extrema en la zona urbana, son 1,780. Sí, lo tengo aquí, ya lo registré, 1,780. ¿Cómo está el índice de pobres, por lo menos en el estado de Querétaro? Referíamos antes de entrar a la entrevista a mi querido Agustín Dorantes, mi querido secretario, que ha habido algunos picos. El reto de la administración es disminuir el número de personas que están en pobreza o en pobreza extrema. Ese es el reto, digamos, dicho de otra manera, ¿no? El objetivo es claro, ser el estado con el menor índice de pobreza extrema de todo el país y garantizar un piso mínimo de derechos para que cualquier persona se pueda desarrollar por ella misma. O sea, ¿qué buscamos? Una movilidad social, que las personas que viven en pobreza dejen de ser pobres por ellos mismos. Claro. Entonces, lo que estamos buscando es insertarnos a través de los programas sociales de forma temporal para que demos herramientas, capacidades a través de que tengan buena salud, que tengan educación y que las comunidades se inserten en la economía regional y de esta forma que estas personas por ellas mismas logren cambiar su estatus actual. Va de la mano, ¿no? Servicios públicos, va de la mano con la seguridad social, obviamente educación, salud, como tú ya bien lo comentabas, además del ingreso que genera una competitividad. ¿Cuál es el índice que hoy por hoy, en el 2021, en este cierre de este año, tiene Querétaro en materia de pobreza? ¿En qué lugar estamos? Hoy tenemos 31.3% de personas que viven en condición de pobreza. Okay. Estamos, digamos, en el tercio. Somos el tercio, ¿sí? En comparación con otros estados. Hay estados como, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, que sus índices están por arriba del 60% de personas que viven en condición de pobreza. Mañana Coneval da a conocer los resultados por municipio. Pero viendo hacia atrás, nuestro municipio que vivía en mayores índices de pobreza era, por ejemplo, Pinal de Amoles, donde tenemos un reto importante por la dispersión. Pero había otros municipios, como por ejemplo Amealco, que a pesar de estar en una zona geográfica mejor que Pinal, en el sentido de que no hay tantas montañas, no están tan dispersos, pero también el porcentaje de personas que viven en condición de pobreza es importante. Muchas veces se puede entender que por la condición indígena, luego se agravan las circunstancias de falta de ingreso en la población. Sí, claro. Hay 3 carencias que nos afectaron en la última medición de Coneval. ¿Cuáles son esas, Agustín? Ingreso, alimentación, que las dos van muy concatenadas a la economía, y la tercera es salud. En el tema de salud fue a nivel nacional el cambio, y tuvo que ver con el cambio de INSABI, de Seguro Popular a INSABI. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya cuando tenemos un diagnóstico claro de dónde tenemos que mejorar, cuáles son los grandes retos. Por ejemplo, antes no era obligatoria la educación de bachillerato. A partir de la próxima medición va a empezar a impactar a esta carencia, este indicador. Ya que tenemos claro cuáles son los retos del Estado, ahora tenemos que generar una estrategia. Y esta estrategia lo que estamos buscando es sumar esfuerzos entre los municipios. Por eso tuvimos la instalación del Sistema Estatal de Desarrollo Social, sumar esfuerzos también con la Federación. Tuvimos la presencia de la delegada Rocío Peniche y tendremos que trabajar en conjunto para pegarles a ciertos indicadores. Por ejemplo, ellos tienen el INEA, que es buscar reducir en adultos mayores el rezago educativo. Sí, claro. Y también trabajar con la sociedad civil organizada, ayudarnos de las asociaciones civiles que atienden ciertos temas
para impactar en ciertos indicadores con el objetivo de tener un impacto real. Ahora, ¿hay coordinación entre la instancia municipal, los presidentes, las presidentas municipales, el gobierno del estado, ya la federación? Hace ratito dábamos una información de la Secretaría de Bienestar justamente donde refiere que habrá un incremento importante de los apoyos que genera el gobierno federal, el gobierno de la República, que se han invertido más de 5,000 millones o han generado 5,000 millones de pesos para la sociedad queretana tan solo en los últimos años en esta administración del presidente López Obrador. ¿Cómo es ahí esa relación, Agustín? Como lo dijo el gobernador en el evento la semana pasada con la firma del convenio con Coneval, en el combate a la pobreza no puede y no debe haber colores. Si es algo tan trascendental, tan humano, no pensemos en cifras, sí. Pensemos en familias que no tienen las condiciones para poder vivir dignamente. Si en esta materia no logramos poner cualquier otro tipo de interés por arriba del interés legítimo de generar estas condiciones dignas de vida para las personas, pues no merecemos estar en el servicio público. Yo veo una voluntad de todas las partes por sumar esfuerzos, por hacer nuestro mejor trabajo y de esta forma que Querétaro siga yendo al siguiente nivel. Algo bien importante, no solamente se trata de la voluntad, se trata también de generar los mecanismos, aprovechar la tecnología, innovar, ser transparentes con el objetivo de impactar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Un sistema que logre generar un padrón único de beneficiarios, no solamente en gobierno del estado y con las distintas dependencias de gobierno del estado, sino también con los municipios, y que esto nos den datos, información que nos permitan tener estrategias focalizadas para revertir condiciones y también evaluar programas sociales. Sí, claro. Lo que muchas veces sucede, ejecutamos, creemos que estamos ayudando, pero no tenemos certeza si realmente le estamos pegando a través de las políticas públicas a estos retos, a estas necesidades que tenemos como sociedad. Ahora, hay datos que marcan, por ejemplo, que los niveles de pobreza o el índice de pobreza en Querétaro ha aumentado en los últimos años, por lo menos en Querétaro. Ha habido un cambio incluso en la medición, que también ya me referías y me comentabas antes de entrar a la entrevista, pero esto implica un reto mayúsculo para la administración de Mauricio Curi, mi querido Agustín. Sí, bien lo comentas, mi querido Aurelio. En la última medición del 2018 al 2020 hubo un aumento de pobreza prácticamente de 5 puntos. Pasamos de 26.4 a 31.3 sí. Y de pobreza extrema de 1.7 a 2.9. Desde que empezó a medir Coneval, 2 veces hemos tenido un aumento en la pobreza, en la condición de pobreza. Una fue después de la crisis del 2008, la crisis que impactó por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y la influenza. Y la segunda vez fue después de la crisis económica que tuvimos debido a la pandemia por COVID-19. Sistemáticamente Querétaro ha reducido las condiciones de pobreza, ha aumentado el combate a las carencias, a los derechos sociales y a los ingresos de la población, pero siempre que hay una crisis económica, en este caso nacional o mundial, impacta en la condición de vida de la población. Correcto. Por eso el gobernador inicia con el programa de los más de 2,000 millones de pesos de inversión entre obra y obra social, más programas sociales para reactivar la economía. Hay que recordar que hubo 1,200 millones de pesos que se están ejecutando en lo largo y ancho del estado. Esto es para generar este circulante que permita mayor flujo económico en la población, y también traemos programas desde el de proyectos productivos, 200 millones entre lo que ejecuta Secretaría de Turismo, Desarrollo Sustentable y CEDESOC. Traemos un programa de becas, un programa de apoyo a mujeres en condición de vulnerabilidad. Ese es el cómo de la realidad del 2022, ya en operación. Exactamente, claro, con lo más importante es focalizar los programas con el objetivo de impactar en la economía de la gente. Un programa trascendente, el de los 2 pesos para las personas que viven en la zona metropolitana para transporte público, pues la verdad es que están dejando de erogar un gasto de forma semanal, y casi todas las familias o tiene un estudiante, o tiene una persona de la tercera edad, o tiene una persona con discapacidad, y le pegamos a la gente que se mueve en transporte público. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora, ayer, estos días estuvo el gobernador Curi allí en Jalpan de Serra. El tema del agua potable, que tú referías justamente a estos servicios, es parte de una visión para poder atender esta realidad, esta problemática después de esta medición. Significaría para nosotros como audiencia, como ciudadanos, que si hoy Querétaro en el índice de pobreza está en 31.3%, al terminar esta administración tendría que ser menos de ese 31.3% para que podamos ir considerando.
realizándolo, ¿no? Justo el gobernador me decía, ¿a qué cifra me puedo comprometer? Y yo lo que le decía es, podemos comprometernos a reducir las carencias y ser el Estado, porque al final competimos con otros estados bajo una realidad común, sí, y ser el Estado con menos pobreza, pero es complicado poner un número, porque ¿qué sucede si vuelve a haber una crisis económica mundial? ¿No? Digamos, hay variables externas que no te permiten que tus acciones sean las únicas que impacten en la realidad establecida. Pero sí podemos ser el Estado que más reduzca las carencias, que más fortalezca el empleo formal, que más logre tener seguridad social, que más pueda combatir la deserción escolar a través de becas a universitarios o becas en el bachillerato o a través del sistema de transporte escolar. Hay que recordar el programa de sistema de transporte escolar que tenemos en las comunidades más vulnerables donde no existe transporte público, con el objetivo de que los chavos no dejen de estudiar con este tipo de servicios. Correcto, se dice fácil, pero es todo un proceso, es toda una visión, es todo un esquema, es una política pública que a través justamente del plan estatal que también se está ya conformando pueda servir para atender con el presupuesto que también se autorizó ya en el Congreso del Estado, cero deuda, atender este tipo de situaciones. Hablabas tú del tema de la necesidad de disminuir los índices de pobreza desde la perspectiva educativa, un incremento al 13% para el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro, de lo que significa esas alternativas laborales, económicas, sociales que reclaman los jóvenes, la sociedad queretana en este presente y futuro inmediato, mi querido Agustín, finalmente. No hay mejor estrategia para el combate a la pobreza que la educación. Y la educación dirigida a que puedan tener un trabajo formal suficiente para que puedan desarrollarse. O sea, el trabajo dignifica y la educación da capacidades y abre posibilidades. Sin duda alguna es un reto importante que ha asumido también el gobierno del estado de Querétaro. Te pregunto finalmente, aquí hay 18 municipios en el estado de Querétaro, ¿cuál sería, por dónde van a orientar estas políticas públicas, estos programas, estas acciones? Tú hablabas ya, hacías referencia a municipios en el estado de Querétaro, me imagino que ustedes ya tienen de qué manera, por dónde van a comenzar, mi querido Agustín, finalmente. Yo te diría que todos los municipios son importantes, más bien tenemos que focalizar según zonas vulnerables. Hay zonas donde no se encuentran todos los servicios básicos, entonces ahí debemos de llevar el sistema de agua, de drenaje o luz eléctrica. Hay zonas, por ejemplo, en las zonas urbanas donde necesitan un empujón en el tema económico, o hay zonas en el propio municipio donde tenemos espacios de deserción escolar importantes, donde el índice de deserción escolar en el bachillerato, entonces digamos que cada municipio tiene sus problemas que son distintos, pero si te dijera qué municipio es donde mayor concentración de pobreza y pobreza extrema hay, que sea más fácil combatir, esperando los resultados de mañana, yo diría que el municipio de Amielco. Mañana vamos a medir con estos comentarios que tú estás haciendo el día de hoy, mi querido Agustín. Es correcto, mañana tendremos actualizada la información y ya tenemos programada con el doctor Nabor, que es el director de Coneval, en conjunto con los 18 municipios, una capacitación en la segunda semana de enero con el objetivo de actualizar la información y focalizar y alinear esfuerzos tanto en los municipios, el Estado como la Federación. Bueno, pues ahí está la propuesta, ahí está también este diagnóstico de esta realidad que tiene que ver con los casos de pobreza extrema en el estado de Querétaro, y que, bueno, estaremos ya evaluando justamente y conociendo esta evaluación que hace el Coneval para poder saber, darle la dimensión que hoy por hoy está logrando Querétaro, ha alcanzado Querétaro, que se ha complicado en los últimos años, y cuál sería la perspectiva para los siguientes 6 años por lo menos en el estado de Querétaro, mi querido Agustín. El reto es claro, mi querido Aurelio, hay que llevar a Querétaro al siguiente nivel con políticas públicas focalizadas, transparentes y con una estrategia clara y una suma de esfuerzos. Bueno, muy amable como siempre, mi querido secretario, tengas buen día. Don Aurelio Peña, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos, son las 7:45 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Voy al reporte vial, como siempre, muy amable, gracias, y seguimos con más aquí en Radar News, primer reporte vial con Abraham Hernández. Vamos contigo, Abraham, buenos días, 7:45 de la mañana. El mejor conductor es el que elige seguridad. Rines y Llantas Ávila. No soy cualquier llanta. Presenta el reporte vial en Radar News. La mayor cobertura.
Gracias, Aurelio. Muy buenos días. Te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. Vamos